Muy bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, 5 Días Network. Usted ya sabe, el espacio donde nos encontramos, compartimos información, actualidad, indicadores y entrevistas con invitados de primer nivel, por supuesto. Y en este bloque, doble tema especial, doble invitado especial, porque estamos llevando a cabo una serie de entrevistas de semblanza en torno al especial de 100 CEOs, que esto va a salir publicado ya eventualmente. Evidentemente, esto de forma exclusiva para toda la teleaudiencia, para todo el público, al cual llega 5 días, porque queremos mostrar el target AAA al cual estamos apuntando actualmente. Y un poco vamos a conversar con esto, con nuestro siguiente invitado que tenemos en la tarde. Lo recibimos a él y le agradecemos por el tiempo que nos brinda. Él es presidente y CEO de Valores Casa de Bolsa, el señor Cristian Borja, con nosotros en esta tarde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Un gusto verte. Gracias por su tiempo. Y bueno, normalmente solemos hablar un poco de cómo está el mercado bursátil, cómo se está moviendo la bolsa, un poco del mercado, pero en este caso retraernos y ver la otra cara de la moneda, los rostros, el talento humano y lo que no es inteligencia artificial y que normalmente está moviendo el engranaje detrás de una empresa tan importante como Valores. Entonces, preguntarle esto, en este camino, hoy ocupando el cargo de CEO, ¿usted ya se proyectaba llegar a esto? Digamos, es una situación que se le presentó por el camino. Se presentó por el camino. Fue una coincidencia completa. Vine al país en el 2005, tomándome un año sabático y aprovechando para hacer un MBA, para conocer gente principalmente, pero sobre todo porque tenía que estar acá, ya que mi esposa paraguaya diplomática tenía que estar acá en el ministerio, motivo de haber venido para acá. Pero yo siempre con la mente y pensando en salir nuevamente y estar el tiempo imprescindible en el país y después salir. Total, terminado ese año sabático, me ofrecieron, un amigo me dijo, ¿por qué en cosas que tú estás haciendo no entras en esta empresa que él había fundado? Justamente esta persona que trabajaba en ese entonces en Coca-Cola Internacional, un paraguayo alemán, que ahora es uno de los que está liderando el tema de Casa Rica. Sí. Florian Hens me dijo que había fundado en un momento dado esta empresa, que era la líder de mercado de capitales y que eran amigos suyos alemanes que estaban queriendo incursionar en varias cosas que yo los hacía originalmente en mi país, que tenía que ver con fiducias y otro tipo de estructuras más complicadas. Me acuerdo, conversamos, quedamos en dar una oportunidad a ver si lo que yo hacía se podía implementar en el país, porque el marco jurídico permitía, pero no había ninguna experiencia en desarrollo de nuevas figuras. Y lo tomamos, me acuerdo, terminada Semana Santa como una oportunidad. Justo fue en el 2006, empezó el Mundial, empezó todo eso, fue cobrando mayor relevancia lo que hacía y sobre todo tuvimos eco en una sociedad y con la gente, con las autoridades en ese entonces del mercado de capitales, que veían con muy buenos ojos que se traigan ciertas experiencias para acá. Y para hacerte el cuento corto, febrero del año siguiente me preguntaron y me ofrecieron si no quería hacerme cargo de la presidencia de la empresa, algo que no lo tenía previsto bajo ningún concepto y que fue una oportunidad que la tomé porque ya proyectaba de otra manera mi estancia en el país y sobre todo lo que podía darle al país y no solo recibir del país. Para eso ya había nacido mi segundo hijo y mi visión de lo que podía ser mi vida futura en Paraguay, pues estaba cambiando. Y jamás me imaginaría lo que ha pasado ahora. En ese entonces empecé como funcionario empleado y posteriormente, y ahora pues soy el accionista mayoritario de la empresa. Hicimos muchas cosas durante estos años, pero jamás me proyectaba lo que iba a pasar. ¿Y el mercado bursátil en ese entonces cómo estaba? Muy verde, no había nada. Muy verde, éramos 4 o 5 empresas, las más antiguas. De hecho, y en esto hay que contar la historia, la bolsa empezó en el 94, más o menos con la fundación de Valores Casa de Bolsa, que fue en ese entonces portafolio Casa de Bolsa, y en el evento que se hizo por los 20 años de la bolsa le reconocieron como la casa que más ayudó al crecimiento y fomentó a Valores. La pionera. De hecho, sí, la pionera. Mis ex socios iban visitando a las empresas, principalmente de alemanes, menonitas y empresas de mucha trascendencia actualmente en la bolsa, de antigüedad, con los títulos físicos en la mano, porque era una época cartular completamente, convenciéndolos de que quieran venir a invertir y también a emitir, es decir, el doble rol. Y eso es un mérito
de haber tenido la tenacidad y la paciencia de trabajar para que eso se constituya y salga como tal, ¿verdad? Imagínense la diferencia, hoy todo al alcance de un simple movimiento, claro, y anteriormente toda una mecánica, una operativa y logística por medio. Tanto es así en la trayectoria que recuerdo, antes de que exista el diario financiero que son ustedes, la empresa, cuando todavía se llamaba Portafolio de Valores, hacía una publicación anual de una guía de valores, que era un documento así, en donde estaban todos los balances de los emisores, y había opinión y sobre todo tendencias de la economía e información, que era con lo que circulaba para los inversionistas de ese entonces. ¿Y en el medio cómo se medían? ¿En base a qué se...? Bueno, era una cosa, te comento, tú sabías que Paraguay, así como los otros países y las bolsas importantes, tienen un índice bursátil. Okay. El del Paraguay se llama PDB 20, que es justamente el promedio de las 20 empresas con sus acciones que se mueven. Okay. PDB significa portafolio de valores, es decir, la empresa fundadora que dio pie a Valores Casa de Bolsa. Y ese índice bursátil es nuestro. Okay, de valores. Es decir, hay muchas cosas que no se conocen cómo florecieron y justamente cómo han dado lo que tú mismo me dices ahora, a través de una aplicación se puede invertir aquí y afuera. Exacto. Vamos 30 años antes, cuando empezaba esto, y fíjate lo que ha evolucionado el tema. Desde que yo estoy aquí, cómo ha crecido el mercado, todas las acciones. Nosotros hicimos la primera emisión como empresa, la primera emisión que no fue física, la primera emisión electrónica, cuando recién se creó el sistema electrónico de negociación, fue hecha por Valores Casa de Bolsa. Algo totalmente disruptivo. Completamente. Se trabajó para eso, se consiguió, y bueno, ahora estamos disfrutando, y todo el mercado, en donde ya somos prácticamente 20 casas de bolsa trabajando, estamos disfrutando de lo que fue un trabajo arduo de crecimiento y de confianza, que no solo lo llevamos a cabo nosotros, sino varios de los colegas, pero de una manera, siendo pioneros realmente, Valores Casa de Bolsa. Creciendo exponencialmente cada año y todavía con un impresionante margen para seguir creciendo. Creo que no habría límites en torno a esto, ¿no? Bueno, el límite te dará el mercado y sobre todo la regulación. Actualmente ya se puede hacer más cosas como casa de bolsa, pero ríete, porque hasta hace poco tiempo las casas de bolsa no podíamos tener especialidad, sino que debíamos hacerlo todo. Es decir, teníamos que visitar a las empresas para convencerles de que emitan, negociar esos títulos, primero hacer el proceso de estructuración, negociar esos títulos, buscar a quién venderlos y hacer la custodia de lo mismo. Es decir, todo teníamos que hacerlo. Como si fuera el argot futbolístico, pateas del córner, cabeceas, metes el gol y sales a celebrar. Y haces todo. De esas partes, ahora el crecimiento del mercado te está permitiendo tener empresas que solo hacen brokeraje, empresas que como la nuestra ha mudado ya un poco su mecanismo de funcionamiento, buscando ser más una boutique financiera, en donde le damos o intentamos darle valor agregado con nuestra presencia a la negociación de nuestros clientes y no únicamente vender y comprar títulos. Exacto. Pero ya permite este rato nuestro mercado, y eso que todavía estamos en pañales. Definitivamente. ¿Es diferente el perfil de un CEO de una empresa tradicional, de una fábrica, que un CEO en este mundo bursátil? Como no he sido, nunca he sido de una fábrica, no te lo podría decir con tanto, pero hay cosas y similitudes que debemos tener todos. Lo primero es la capacitación constante, estar viendo hacia dónde va, tener un poco de olfato de tendencias, pero sobre todo tratar de encontrar dónde te sientes cómodo y dónde las herramientas con las que cuentas, tanto en capital humano, capital financiero y las ganas de lo que tienes de hacer, te van a dar un confort al final del día para encontrar tu nicho. Porque seamos sinceros, si uno trabaja y te va bien, normalmente en cualquier lugar o en cualquier país puedes hacer dinero, puedes ganar dinero. Pero es diferente a en que al final del día sabes que con lo que hiciste ayudaste al crecimiento o ayudaste a marcar un poco la diferencia. Y poder contar estas anécdotas que justamente hoy estamos contando, en lugar de solo contar el dinero que ganaste durante el día. Eso todavía te permite Paraguay, y el estar en un nicho te lo brinda aún más. Dentro de este perfil de CEO que usted cumple hoy actualmente, ¿cuáles son los factores, aspectos que primaron desde un principio
en esta carrera, ya sea formación académica, capacitación constante, un poco de esa intuición o todo junto? Todo junto, creo que tiene que haber un equilibrio en cada cosa, pero hacer CEO no te lo enseña en ningún lado. Lo vas aprendiendo y lo vas aprendiendo también con errores, porque uno aprende a veces mucho más de los errores que de otras cosas. Se dice que el inteligente aprende de sus aciertos y la persona que tiene una mayor capacidad que solo la inteligencia, el sabio aprende de los errores de los demás. Sí. En este caso, no soy sabio, he aprendido de mis errores y eso nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo, pero vas aprendiendo y vas formándote. Y en esa formación también la idiosincrasia de cada sitio es completamente distinta. Muy bien. Y es interesante ver cómo en las etapas de la vida, cuando uno sale recién formado o acabó un tema de formación, intenta implementar ciertas recetas que a veces funcionan, a veces no funcionan, o a veces son poco implementables. Sí. Y ahí tiene que ver mucho más bien con una lectura, con una inteligencia emocional, también para manejar tu equipo y para manejar tu gente. Nosotros, al haber sido, como decía, precursores y pioneros de este mercado, podemos decir que de nuestra casa de bolsas salieron 4 casas de bolsas posteriores, gente que trabajó donde nosotros, formó después sus entidades, y que hasta hace poco, al menos en 12 o 14 de las actuales casas de bolsa, hay personas que trabajaron y que se formaron como primer trabajo en Valores Casa de Bolsa. Nuestro promedio de edad de los funcionarios está en menos de 30 años. Para muchos han sido su primer trabajo, y de mis 2 directores que me acompañan en el día a día, ha sido su única experiencia laboral estar con Valores. Y empezaron con 18, 20 años cuando no se les daba la oportunidad. Porque hay que entender que esta es una sociedad joven. Claro. Y ese hecho, por lo menos para nosotros, nos llena de orgullo, el tratar de manejar inteligencia emocional para que nuestro equipo dé lo mejor que puede hacer dentro de lo que le es natural. Y siempre tratar, como te decía, de dar un poquito más de valor agregado en el día a día, tanto con la impronta personal cuanto con la impronta como empresa para el producto que sacamos a nuestros clientes. Pero es muy interesante eso, porque hoy día tenemos mucha rotación, principalmente en el bono demográfico joven. Los jóvenes rotan mucho, cualquier cuestión que ya los estrese mínimamente ya los hace migrar de empresa, y poder tener esa capacidad de retención habla muy bien de la empresa. Más que, no sé si se llama capacidad de retención en ciertos casos, en ciertos puestos sí, obviamente, ha sido así. Y nos ha costado, porque cuando vienen entidades mucho más grandes y formadas y les ofrecen varias veces, es difícil mantenerlos, pero al final del día te encuentras con que es cierto eso de que a veces las personas no huyen del trabajo o de la empresa, sino de quien está, o de su superior o de un mal jefe. No es que seamos buenos jefes, sino que intentamos crear un ambiente agradable para que cada uno pueda desarrollarse bajo el principio de libertad. ¿Qué significa el principio de libertad? Si yo tengo que decirte exactamente todo lo que tienes que hacer, lo mismo me da tener una máquina que me lo haga. Simplemente le doy las coordenadas, la programo bien y me hará. Yo lo que quiero es que la persona en el día a día piense e intente con reflexión hacer algo más. Da igual, si me dice hoy no puedo ir, no tengo que juzgarle el por qué no puedes ir, sino trato de entender que tomaste esa decisión, evaluando toda tu situación y por algo puntual. Después me contarás por qué, pero se respeta eso y no necesitamos un logo que diga que somos un gran sitio para trabajar o no, sino que en el día a día las personas te lo hacen sentir así, y los funcionarios que sienten que pueden encontrar un sitio para desarrollarse también, y sobre todo que después cuando salen hablan bien de la empresa en que se formaron y tienen muy buena aceptación en el mercado. Eso significa 2 cosas. Lo primero, escogimos bien a esa persona en su momento, pero lo segundo, se le formó bastante bien como para que sean apetecidos por el mercado y puedan desarrollarse. Definitivamente. Entonces, hoy la habilidad necesaria, obligatoria de un CEO es tener habilidades blandas e inteligencia emocional. Pienso que sobre todo eso es lo que marca la diferencia, porque al final de cuentas poder rodearte de buenos gerentes con mucha más formación actualizada que la que puedo tener o la que podemos tener algunos CEOs, se lo consiguen en el mercado pagando. Pero tal vez el poder ayudar también a ellos a que sean
profesionales que desarrollen más lo que quieren hacer y al resto a ayudarles para que vayan engranando en un producto, son habilidades blandas en las cuales intentamos varios trabajar en el día a día y que tal vez es hacia donde va dirigiéndose un poco más la tarea del CEO y no únicamente a revisar planillas, firmar cheques y controlar pagos. Es decir, Exacto. parte de eso lo puedes hacer de otra manera, sino simplemente estimular para que tu equipo sea un equipo y cada día crezca más. Es muy clave lo que está mencionando realmente, presidente. Y ahora estamos viviendo en un mundo ya básicamente apuntando al futuro. Dimos un salto casi cuántico de 10 años con la irrupción de la inteligencia artificial. Hay mucho temor inclusive en las grandes industrias porque es una herramienta muy volátil, muy ambigua, se puede utilizar tanto para bien como para mal y es ahí donde muchos están tratando de ajustar todo lo que se pueda para tratar de subirse al barco de esto que ya se vino. Apuntando a esto, ¿cuál es entonces el perfil que tiene que cumplir un CEO para las empresas del mañana ya? Lo primero, tratar de tener la posibilidad de escuchar lo que está pasando en otro lado, tratar de ver qué es implementable, pero sobre todo tener la humildad para saber que tienes que hacer cambios permanentemente y mantenerte actualizado. Y si en un momento dado sientes que debes ceder el control, hacerlo sin mayor inconveniente. Eso cuesta a veces, ¿eh? Cuesta mucho, cuesta muchísimo. Se necesita de tener un buen equipo y cuesta soltar poder porque en un momento dado piensas que no tienes una noción real de lo que eras o lo que se espera del perfil clásico de un CEO, pero sobre todo cuesta en un momento dado soltar la lapicera en pos del crecimiento del equipo. Exacto. Lo cual no significa dejar de ser CEO, sino significa dedicarse a otras tareas en donde tu tiempo pueda marcar diferencia para que la entidad o la empresa sea mejor. Es sumamente interesante, yo creo que es la parte que quizás a muchos CEOs les ha de costar mucho, quizás a veces te juega un poco el ego de por medio también, ¿no? El querer tener cierto rol, cierta jerarquía, no poder delegar o admitir que es sobrepasado muchas veces en ciertas tomas de decisiones y tener que buscar apoyo justamente de sus colaboradores, es ahí donde a veces cuesta un poquito ese relacionamiento, ¿no? Cuesta mucho, pero es una tarea que hay que hacerla o que entiendo que hay que hacerla. Tal vez me tocó vivir por circunstancias personales, viajar mucho, vivir la mitad del tiempo en otro país por temas familiares, pero ahí te das cuenta que alguien me había dicho en un momento dado que el coaching a tu equipo, a tu segundo y tu segunda a su segundo, y así por decir simplemente, si estamos hablando de una estructura más vertical que horizontal, tiene que ser permanentemente efectuada. El trabajo de coaching, si está bien hecho, permite que el que vino atrás tuyo se beneficie no solo de lo que él puede dar, sino de los consejos que le diste, del ejemplo que le diste, y pueda ser un mejor profesional que el que es uno en ciertas áreas y se complementen de otra manera en pros de la empresa, ¿verdad? Definitivamente ese es el camino, esa es la visión que deberíamos de tener. Pregunta quizás difícil o simple dependiendo del enfoque que le demos. Si tenemos que tomar una experiencia que haya marcado este camino suyo ya como CEO, ¿cuál sería? Un momento, algo que haya sucedido dentro ya de este rol de presidente de CEO. Tuve un error puntual que fue, y que no es que haya cambiado demasiado, o sea, confiar en el equipo o confiar en las personas que están alrededor mío. Decían que es bueno confiar, pero es mejor controlar. Okay. A veces cuando dejaste de controlar, pueden pasar ciertas cosas. Eso hizo que me fije un poco más o que trabaje más en el perfil de las personas que me rodean y las tareas, poder tener un control cruzado mejor que el que lo tenía. Y también los viajes y la situación familiar hizo que tenga que trabajar aún más en mi equipo, pudiendo tomar dos roles distintos. El primero, traer a alguien de fuera que ocupe mi posición, ocupe una posición inferior a mí y que traiga recetas y otras costumbres.
O lo segundo, dar la posibilidad de que la gente que está, crezca, porque tenía otro tipo de compromiso moral y profesional y cariño hacia la empresa. Opté por esta segunda, dándoles el espacio también para que se equivoquen, pero que tengan cuota de poder y cuota de manejo individual. Y creo que al final del día ha sido la mejor alternativa o la mejor decisión que tomé, porque ahora, por ejemplo, puedo decir que tengo más gente que si yo no estoy en un momento determinado, no se siente mi ausencia. El engranaje sigue. El engranaje sigue y en algunas cosas se toman mejores decisiones incluso que las que pudiera existir estando incluido en ese proceso de un tema específico. Entonces, la tranquilidad que he tenido por algo personal, de viajar mucho, en mi caso ha sido bueno también para poder definir el rol que como empresa queríamos jugar dentro de un mercado creciente. Y ahí es lo que cambiamos de un modelo en dejar de preocuparme de market share, en donde llegamos a tener el 70% del volumen total de operaciones de la bolsa en un año determinado, y eso durante mucho tiempo. Pero también el 70% de los problemas, no solo tienes de lo bueno, también tienes de lo malo, sino encontrarnos cómodos en un sitio en donde nuestra obsesión ya no es esa, sino marcar valor agregado y dar soluciones a los clientes que queremos manejar, que podemos manejar y que sobre todo nos dan la confianza en el día a día. Una experiencia que definitivamente marcó un antes y un después, pero para bien, al fin y al cabo, quitamos enseñanzas positivas de los momentos más complejos a veces, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, hay decisiones que te tocan tomar no porque quieras ver un crecimiento, sino para evitar un decrecimiento, para solucionar golpes. Sí. También es válido, siempre y cuando la reflexión venga desde el punto de vista en que esa decisión te tiene que ayudar para apuntalar un crecimiento y para hacer mejor las cosas de lo que lo hacías antes. En nuestro caso, creo que ha sido así. La percepción de los que se quedaron y de los que trabajan con nosotros, tanto como clientes como funcionarios, creo que es compartida. Pero al final del día, yo como empresario y como CEO, me siento cómodo con esas decisiones y con lo que hago, y ver cómo crece mi equipo, mis funcionarios, y cómo incluso los que emigran lo hacen con cariño y crecen bien. No todos podemos decir que hay 4 o 5 casas de bolsa que surgieron de gente que fue formada y que aprendieron todo con nosotros. Definitivamente, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir todos en este sendero, no solamente apuntando a llegar a ser un CEO, sino con el simple hecho de cumplir un rol dentro de un esquema organizacional, una empresa o en la vida misma inclusive. Una última pregunta que quiero hacerle, más que nada de forma quizás retórica, quizás muy objetiva: ¿cuál es la clave del éxito entonces para usted? Al final del día, sentirse bien con lo que uno ha hecho, pensar que ha ayudado lo que hice en ese día para una mejor sociedad, una mejor empresa, y desde el punto de vista personal y familiar también, pero sobre todo tener la tranquilidad de que hiciste algo bueno. En esta etapa, al menos de mi vida, esa es mi felicidad, sentir que estoy haciendo algo bueno y que eso trasciende a más personas. Excelente punto de vista. Yo creo que esto también podría servir de motivación, inspiración, quizás empuje para muchas personas que nos ven del otro lado, quizás hijos también que nos acompañan o están buscando dar un siguiente paso para llegar en esa realización personal, realización laboral también, pero tan importante. Y por supuesto esto en línea con el material que vamos a publicar ya posteriormente. Presidente, queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde. No quiero que le dé más tiempo, de hecho que ya nos pasamos un poquito de la hora, pero siempre es amena esta charla. Agradecerle por este espacio que nos brinda, desearle muchísimos éxitos y, como yo siempre lo digo, esperando que no sea la última entrevista. Será un placer. Siempre venir acá viene de la mano con lo que trato de inculcar, no solo a mi personal, a mi familia, a mis hijos y a mí mismo. El tratar de ser siempre la mejor versión de lo que uno puede llegar a ser. Eso tiene que ser lo que uno hace con el trabajo, con las acciones y con la capacitación. No ser como tal, no ser diferente, no ser nuevamente un Bill Gates o lo que sea, sino ser la mejor versión de uno mismo. Exacto. Y si eso lo conseguimos al final del día con lo que hacemos o con lo que aportamos y con lo que trabajamos, pues ha sido un día fantástico. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar y darnos a nosotros mismos.
Un placer. Excelente, gracias presidente, muy amable, gracias por acompañarnos. 18:03, 26 grados, hacemos un brevísimo corte, usted no se desprenda, ya a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.